Hola muchachos, muchachas, muchaches, ¿cómo están? Bueno chicos, en el día de hoy simplemente vamos a comenzar a ver lo que es el periodo colonial, pero en Chile ya hemos analizado las principales características del continente, hicimos la prueba, hasta el día de hoy recibo las pruebas, las que me han ido llegando están generalmente bien, no me quejo, ¿ya? Y bueno, durante la semana simplemente les voy a enviar lo que es la corrección, ¿ok? Vamos chicos, ¿qué pasa con el Chile colonial? En comparación al resto de los países, no existe mucha diferencia con los aspectos coloniales que ya vimos. Chile pertenece a América, por ende, tiene una misma organización política, las mismas características religiosas, las mismas características sociales, las mismas características económicas. Hay unas leves diferencias que las vamos a ir analizando poco a poco, ¿ok? Ya, primero, ¿cierto? Tenemos más claro que el periodo colonial es aquel periodo donde la conquista ya está totalmente asegurada. De aquí ya tenemos una diferencia, ¿sí? Todos los países tienen un proceso de colonia diferente, ya que en todos los países o en todos los territorios se aseguró la conquista en un periodo diferente. Cuando, cierto, se comienza acá en Chile a hablar del periodo colonial o cuando se asegura la conquista, y digo asegura la conquista entre comillas, porque recuerden que los españoles nunca pudieron derrotar a los mapuches y simplemente se marca como la batalla de Curalaba, como la batalla que genera eh, este gran bloque, este gran choque, ¿cierto? ¿Por qué la batalla de Curalaba? Esta batalla se produjo en el año 1592, tal cual aparece ahí donde muere el gobernador acá de Chile, el señor Óñez de Loyola. Con esta batalla, los españoles ya se dan cuenta que definitivamente no pueden derrotar a los mapuches. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente se genera el famoso río Bío como la frontera natural entre españoles y mapuches. Fue tan importante esta batalla que incluso el reino español admite a los mapuches como un territorio soberano por ellos, o sea, los admite como un reino diferente. Por ende, ¿cierto? Simplemente todo lo que queda al sur del río Bío es territorio dominado por los mapuches y todo lo que está al norte del río Bío es territorio dominado por los españoles. Aún así, esto no quiere decir, ¿cierto?, que hayan dejado de enfrentarse. Ya continuaron habiendo enfrentaciones entre mapuches y españoles, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Lo más que quedó más claro entonces o sea, perdón, lo que me interesa que quede claro es que se genera esta frontera natural. Por ende, podemos decir que el periodo colonial en Chile solamente se llevó a cabo en lo que hoy conocemos nosotros como la zona centro de nuestro país, ¿ok? Entonces, la zona centro de nuestro país es donde se lleva a cabo el periodo colonial en nuestro país y se origina a partir del año 1598. Ahora, cuando hablamos de la administración colonial, ¿cierto? Cuando hablamos de que el continente fue dividido en virreinatos y cada virreinato en gobernaciones, también aparecían las capitanías generales. Y esto también es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las gobernaciones eran aquellos territorios en donde había paz, es decir, que los españoles no sentían o no tenían ninguna amenaza, ¿cierto? Que pusiera en riesgo lo que ellos habían logrado, ya el asentarse, el territorio conquistado. Pero había otros lugares en donde sí existía amenaza, ¿cierto? Especialmente de pueblos indígenas. Por ende, esas zonas, esos territorios, no se les llamaba gobernaciones, sino que se les llamaba capitanía general. ¿Por qué capitanía general? ¿Por qué? Porque eran gobernadas por un capitán general. En cambio, las gobernaciones eran gobernadas por un gobernador. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia, dirán ustedes? Que el gobernador no tiene idea de asuntos militares. En cambio, el capitán general era un militar. Por ende, Chile tuvo simplemente el grado de capitanía general, que fue gobernado por un capitán. ¿Cuál era la amenaza que tenía Chile? Los mapuches. Por eso le digo, insisto, a pesar de que se haya generado la frontera, el río Biobío, siguieron existiendo enfrentamientos entre españoles y mapuches después de todo este proceso. Por ende, en Chile, entonces, ya como les acabo de comentar, no fue una gobernación, sino que fue una capitanía general, es decir, gobernada por un capitán general. Y dentro de este periodo colonial, que insisto, fue en la zona centro, se crearon distintas ciudades como aparecen acá, ¿cierto? Se crea Copiapó, San Felipe, Rancagua, Talca,
San Fernando, ¿ok? Ahora, ¿qué instituciones administraban acá en nuestro territorio? Como las que ya vimos acá en Chile, sí existía una real audiencia, o sea, un tribunal que generara la justicia, y también existían los cabildos, en donde los ciudadanos, ¿cierto?, tomaban decisiones importantes en cuanto a una ciudad o un territorio, ¿ok? Por ende, como ya les comentaba especialmente, insisto, aquí tenemos ya algunas similitudes con el resto de América, pero también algunas diferencias, ¿ok? ¿Qué cosas importantes se generaron en este periodo y comenzaron a haber necesidades culturales y económicas en nuestro territorio? Por ende, algo cultural se crea una universidad acá en nuestro país, que es la Real Universidad de San Felipe, ¿ok? Que después, cuando Chile se hace independiente, esta la cambia y se transforma en la Universidad de Chile, la que conocemos hoy en día como la Universidad de Chile. Y también se crea la Casa de la Moneda, donde vive el presidente que conocemos, ¿cierto? Para que así el capitán general pudiera vivir ahí. Se comienzan a crear distintas obras públicas muy, pero muy interesantes, ¿cierto? Se crean, por ejemplo, muros alrededor del río Mapocho, se crean distintos caminos que unieran ciudades, por ejemplo, que especialmente la ciudad de Santiago con Valparaíso. Ahora, obviamente son construcciones muy rudimentarias, no como las conocemos hoy en día. Camino me refiero simplemente de que forestal y que era un camino de tierra. En ese tiempo el principal transporte simplemente eran las carrozas, ¿cierto? O sea, donde andaban los caballos, ¿ok? Caminos hechos de tierra, caminos que a la vez eran muy peligrosos porque a veces en estos mismos caminos podían sufrir asaltos estas personas. Y las construcciones también, destaca el famoso puente de Calicanto, que son puentes que dentro de sus ingredientes para poder realizar esta construcción se utilizaba mucho lo que era la clara de huevo, ya que este pegaba un poco la piedra, ¿ok? Si no me cree, averígüelo y va a darse cuenta de que no estoy hablando de leceras como puede pensar, como el huevo va a haber un puente hecho de huevo. No solo de huevo, pero funcionaba como una clase de pegamento, ¿ok? Ahora, ¿cuál cierto fue el periodo colonial? Como ya les dije, parte en 1598 y se acaba en el año 1810, según lo que afirman los historiadores. Por ende, si se dan cuenta, la colonia en nuestro país duró aproximadamente unos 250 años aproximadamente. Ya no estoy haciendo el ejercicio, de hecho menos, a ver. 692, 798 son 200, ya, específicamente duró 212 años, ¿ya? 202, exageré igual con 250. 212 años duró el periodo colonial en nuestro país, ¿ya? Ahora, así como tenemos algunas diferencias, también hay unas similitudes, como por ejemplo, la principal actividad económica fue la misma, ¿cierto?, que tuvieron el resto del continente. Estas tres actividades basadas en la extracción de recursos naturales, como la minería, la agricultura y la ganadería. Y en nuestro país también se generó la misma organización social, o sea, tuvimos una sociedad mestiza, tuvimos la misma influencia de la Iglesia Católica y cosas por el estilo. ¿Se entiende, chicos? Ya, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver simplemente la economía en nuestro país. Ya les comenté, se basa en la extracción de recursos naturales y a lo mismo, ¿cierto? La misma actividad económica se realizaron acá, como la minería, la actividad agropecuaria, ¿cierto? Y la actividad industrial acá en Chile no hubo, ¿ya? Así que acá en Chile simplemente, aquí tenemos la diferencia. Acá en Chile simplemente se habla de minería, agricultura y ganadería. Por ende, podemos asociar a cada siglo con una actividad económica y eso lo encontramos en el cuadro de la página 171 y lo vamos a completar inmediatamente para que lo vayan escribiendo. Primero dice, la economía colonial en Chile se caracterizó por extracción de recursos naturales, ¿ok? Y primero dice siglo XVI, principal actividad económica y esa fue la minería y eso es muy importante tener claro. Chile en el siglo XVI se caracterizó simplemente por la minería en el ámbito económico. ¿Qué minería? Especialmente la del oro. En Chile había oro, muy poco en comparación con otros países, pero aún así había. ¿Dónde se obtenía el oro? A través de los lavaderos de oro, que son estas orillas de los ríos, ¿ok? De hecho, si no me equivoco, la principal lavadero de oro fue el lavadero de Marga Marga, que se encontraba cerca de la zona sur. ¿Cuál fue la mano de obra utilizada para estos lavaderos de oro? Mano de obra indígena, ¿ok? Al igual que el resto de los, como les comento, del continente, perdón. Vámonos al siglo XVII y el siglo XVII simplemente se caracteriza por ser un siglo ganadero, es decir, la minería ya pierde importancia, ahora asume la ganadería y comienza, ¿cierto?, el trabajo de las carnes, ¿cierto?, el trabajo de los cueros, de la lana, etcétera, etcétera, ¿ok?
Y el siglo XVIII es el que asociamos simplemente al siglo agrícola, ¿ok? Un siglo donde sí comienza a generarse otros productos como como el trigo, ¿cierto? Las papas, cosas por el estilo. Por ende, y resumimos, siglo XVI fue un siglo minero, siglo XVII fue un siglo ganadero y siglo XVIII un siglo agrícola. Muy importante tener en consideración este tema de los siglos, ¿ok? Cuando hablamos del siglo XVI, recuerden que nos referimos al año 1501 hasta el año 1600, perdón. Cuando hablamos del siglo XVII nos referimos desde el año 1601 hasta el año 1700. Y cuando hablamos del siglo XVIII me refiero al año 1701 hasta el año 1800, ¿ok? Ahora, ¿cuál fue la mano de obra utilizada ya sea para el siglo ganadero, para el siglo agrícola o para la actividad ganadera y para la actividad agrícola? Ya aquí comienza a aparecer la mano de obra mestiza, ¿ya? Insisto, y acá a Chile nunca llegaron, o muy, pero muy pocos esclavos africanos, ¿ya? Porque aquí sí había mano de obra de sobra, ¿ok? En el ámbito de la ganadería, bueno, aquí destacan productos como el cebo, el cuero, el charqui, en el ámbito de la agricultura, el trigo, ¿ya? Ahora, Chile sufrió las mismas políticas económicas y también sufrió el monopolio comercial que instauraron los españoles en nuestro territorio, por lo cual acá en Chile también existió contrabando y también existió pirata. Cuando hablamos de la piratería, yo les daba el ejemplo de Francis Drake, ¿cierto? Que pasó por Chile. Ya aquí tenemos una similitud de Chile al resto del continente. Vamos a la página 172 y vamos a hablar sobre la hacienda en Chile, ¿ya? Y cuando hablamos de hacienda, lo primero que ya se nos viene a la mente son las actividades agropecuarias, es decir, la ganadería y la agricultura. En Chile nunca hubieron plantaciones, o sea, nunca hubo una hacienda que se dedicara solamente al monocultivo, sino que simplemente se dedicaba a las distintas agrícolas, como la ganadería, la agricultura de distintos productos, etcétera, etcétera. Por ende, la hacienda en nuestro país forma, pero un rol fundamental en este periodo, ¿ok? La zona centro, de hecho, siempre la zona centro de nuestro país es asociada a una zona rural, a una zona guasa, por decirlo de alguna forma, y esto viene desde este periodo, ya en este periodo Chile se caracterizaba especialmente por ser un Chile rural. Las ciudades eran muy pequeñas todavía y aún no tenían gran importancia. La mayor parte, la mayor importancia social se encontraba en las zonas rurales, ya que aquí se encontraban las principales actividades económicas, las fuentes de trabajo para el sector popular y cosas por el estilo. Por ende, la hacienda fue fundamental en nuestro país. Ahora, la hacienda, ¿cierto? No solo fue un centro económico, sino que también sirvió como un centro político y un centro social, ¿ok? Insisto, la hacienda generalmente se dieron en la zona centro de nuestro país. ¿Por qué político? Porque existía una jerarquía política dentro de las haciendas. Y aquí la podemos encontrar en nuestra página 172, insisto. ¿Por qué político? Porque teníamos una persona que administraba políticamente, personas que lo ayudaban y sus trabajadores. Eso también lo podemos enfocar en un ámbito social. Primero, la persona más importante de la hacienda, obviamente, era el hacendado o el patrón. El patrón generalmente era un peninsular o un criollo. Recuerden que son los dueños de la élite, los dueños de estas grandes tierras, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que hacían ellos, cierto? La hacienda simplemente instruía las personas que trabajan con ellos en base a una misma religión, costumbre y cosas por el estilo. Después del hacendado, el patrón, ¿cierto? Se encontraba el que eran el administradores y los capataces, que simplemente eran personas de confianza del patrono del hacendado. En este sentido lo podemos asociar simplemente a mestizos, pero de confianza. Esta confianza se la ganaron a través de los años, con el trabajo y cosas por el estilo. Y por último tenemos lo que son los inquilinos y los peones, que son los trabajadores de las haciendas, que generalmente eran mestizos, ¿cierto? Que andaban y realizaban todo este tipo de trabajo, ¿ok? Bueno, aquí en el libro plantea que se generó también la mano de obra esclava con indígenas, pero en muy poca medida. Insisto, acá en Chile la esclavitud fue muy, pero muy eh, poca, muy, muy minoritaria, ¿ya? Insisto entonces, lo que más quiero que quede claro es que en las haciendas, ¿cierto? Hubo una organización social, una organización política en base a todas estas actividades económicas que se generaban acá. Las haciendas, para que lo tengamos claro, son grandes extensiones de territorio. Y en estas extensiones de territorio se encuentra la casa patronal donde vivía, ¿cierto? El patrón, este señor criollo, este peninsular, junto con toda su familia, ¿ok? Generalmente la casa se encontraba dentro de este gran, perdón, en el medio de este gran territorio.
Detrás, ¿cierto?, se encontraban los espacios agropecuarios, los terrenos para realizar la agricultura y los terrenos para generar la ganadería. Y también dentro, pero más alejado, se encontraba la casa de los trabajadores. Y esto es muy importante, los trabajadores vivían dentro de las haciendas. Por ende, si se generaba también esta relación entre estos patrones y los trabajadores. Muchas veces no se les pagaba con sueldo a los trabajadores, sino que se les pagaba con comida, ¿ok? Estos trabajadores y trabajaban obviamente para el patrón y él simplemente los dejaba vivir en su territorio, les entregaba casas que eran muy, muy precarias, ¿cierto? Y les pasaba un porcentaje de comida de acuerdo a la producción. Por ende, aquí en muchas ocasiones no se les pagaba con, con dinero, ¿ya? Otra cosa muy importante que se encontraban dentro de las haciendas era que tenían pequeñas capillas. Ya insisto, la iglesia católica era muy, pero muy importante en este territorio, pero no, la distancia era muy larga, entonces no viajaban de la zona rural a la ciudad a celebrar misa, sino que simplemente las celebraban dentro de las capillas que estaban dentro de las haciendas. ¿Quién realizaba estas capillas? Generalmente estos sacerdotes, estas congregaciones religiosas de las que estuvimos hablando el otro día, que viajaban, realizaban sus misiones. Y en este caso destacamos a los jesuitas, ¿se entiende? Así que dentro de la hacienda se generaba toda una organización muy, pero muy interesante bajo este aspecto, ¿ok? Ahora, los trabajadores, ¿cierto? Los dividimos en lo que son los peones y los inquilinos y tenemos una gran diferencia. El inquilino vivía dentro, ¿cierto?, de la hacienda y se dedicaba simplemente a las labores agrícolas y ganaderas. La mujer se dedicaba especialmente a labores como dueña de casa para en la casa patronal, ¿ok? Ahora, a ellos se les pagaba no en dinero, sino que se les entregaba un espacio, se les entregaba comida. En cambio, el peón ya era una persona que iba deambulando de hacienda en hacienda, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Significaba que simplemente eran personas que se especializaban en una pura labor, entonces eran contratados, en este caso por el patrón, a realizar dicha actividad. Por ejemplo, supongamos que necesitaban un carpintero, querían construir un establo. Ya el establo se iba a demorar en construirse 2 semanas, por ende contrataban a un peón y durante esas 2 semanas el peón vivía dentro de la hacienda. Pero cuando terminaba su trabajo, a él sí se le pagaban dinero y a él se iba, ¿cierto?, a realizar trabajos a otra hacienda. ¿Se entiende? Por ende, el peón va viajando de lugar en lugar. El inquilino siempre vive dentro de la hacienda, ¿ok? En este sentido, tanto peones como inquilinos, sí, ellos eran todos mestizos, ¿ok? Ahora, había muchos tratos, ¿cierto?, de abuso laboral, ya como he hablado, en base a los trabajadores y el patrón, como era el dueño de la hacienda, podía hacer prácticamente lo que quisiera. Y muchas veces acá también nacían muchos hijos guachos, por decirlo de alguna forma, ya que los patrones abusaban, ¿cierto?, de sus inquilinas en muchas ocasiones y nacían estos bebés que no eran reconocidos por el patrón, algo muy similar con lo que pasaba con los indígenas en la encomienda, ¿se entiende? Pero esto entonces ocurría acá en las haciendas, era toda una organización social, política, económica, en donde fue aquí, ¿cierto? Las haciendas fue la principal fuente socioeconómica del periodo colonial, ya, insisto, estas se establecieron en la zona centro de nuestro continente y se generó a cabo todo este tipo de relaciones, toda esta organización político, social, económica también, como la podemos ver acá. Ya, así que eso chicos, espero que se haya entendido y cualquier duda nos vemos el día miércoles, me la realiza. La actividad de hoy simplemente va a ser la página 174, ¿ok? Así que eso, que estén muy bien, cuídense mucho, saludos a todos, chao, 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 chao.